mayor efectividad. Entonces, sigo animando a que siga asistiendo los días sábados. Las personas que concluyan el curso, a los que se les revise bien el material, las personas que sepan y los que van a estar recibiendo sus dones, ¿verdad? A través del test, y aquellas personas que hayan estado en la mayoría, decimos, ¿verdad? Solamente tienen derecho a tres faltas comprobables, pues son las personas a quienes nosotros como pastores vamos a escoger para el servicio de la iglesia, ¿verdad? Quienes por alguna razón lo hayan iniciado pero no lo terminaron, aquellos que hayan perdido su material y no lo hayan vuelto a sacar, que no tienen cómo comprobar, y aquellos que hayan faltado, ¿verdad? Puedes ser muy bueno en lo que haces, puedes tener el llamado, puedes tener los dones, pero no funciona así. La disciplina es disciplina y la devoción al Señor tiene que ser con disciplina. Entonces, lamentaré mucho, aunque seas muy bueno y aunque tengas un nombramiento y un cargo acá, con nosotros no pasas. Entonces, vamos a animarles a que de esta manera ustedes puedan volver otra vez a tomar el curso completo con un servidor. Vamos a volver a abrir otro grupo, a lo mejor ya en otro día, en otro espacio, en donde usted pueda tomarlo y a su tiempo, ¿verdad? Viendo su responsabilidad, pues pueda trabajar. Algunos a lo mejor pueden llegar a decir, si es así, nada más como 5 o 6 o 7 o 8 personas o 10 personas de todas las que somos, va a ser el curso. No importa, con 10. Recuerden, ¿con cuántos inició Jesús? ¿Con cuántos trabajó Jesús? ¿Con cuántos sirvió Jesús? ¿Con cuántos discípulos? O sea, no necesitamos mucha gente. Recuerde el Señor puede hacer con muchos o con pocos. Dios lo puede hacer. Entonces, no necesitamos mucho que digamos, no necesitamos. Pero por eso se les invitó a todos. Todos tenían que tomar este curso, todos tenían que llevarlo a regla, a principio y hasta el fin, para que de esta manera lo pudieran hacer. Cada día veo menos. Y tiene que ver porque esto es algo que nosotros tenemos que ir fomentando: nuestra lectura, nuestra educación. Ah, eh, yo espero no tener una iglesia complicada en el discipulado y en la lectura de la palabra, porque si no estudia la palabra y no se capacita, pues va a llegar a tener problemas, ¿verdad? Con el conocimiento. Así que el taller o el curso es muy práctico, muy fácil, y solo requiere de asistencia y de buena voluntad para tomarlo y para servir. Bien, solo como un repaso, dones para trabajos prácticos. Habló mi esposa la vez anterior que era administrador. El administrador, decíamos que tiene la habilidad y la capacidad de organizar y llevar adelante a la congregación en situaciones difíciles. Y el administrador tiene que guiar eficazmente, tiene que gobernar a buena pauta con seguridad, y debe lograr motivar a las personas e involucrarse para trabajar juntas en algún proyecto específico. Luego hablaron acerca de presidir, que tiene que ver con el liderazgo. Es una persona que no solamente se para poder dirigir aquí al frente, sino que se para más bien al frente de ciertos grupos para poder dirigir y dirigir bien. Está la cita bíblica en Romanos capítulo 12, verso 8. Habilidad y capacidad de estar al frente, dirigir la iglesia o grupo de la iglesia en una función específica. Hay 4 puntos que vieron. La persona tiene que dirigir y organizar un grupo de gente a una meta que los vaya a llevar específicamente. 2, se habló acerca de la capacidad de evaluar y explicar una actividad que ha de llevarse en efecto o a efecto. 3, ve el potencial en otros miembros y los motiva
a tomar acción. Y 4, tienen la satisfacción en delegar a otros a hacer un trabajo de manera que sea específica. El tercer don que vieron es el don de ayuda. Y tiene su cita bíblica en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Si lo tiene, leemos juntos. Dice, habilidad y capacidad de hacer muchas cosas que parecen, ¿qué cosa? Insignificantes. Luego, contribuyen a que el ministerio de la iglesia se lleve con ¿qué? Y de hecho, esta parte de la enseñanza de dones tiene que ver con el don de ayuda. O sea, si todos tienen el don de ayudar a la iglesia a crecer, a mantenerse en forma, a establecer misiones, a evangelizar, a servir, todo tiene que ver, hermanos, con específicamente con lo que tiene que ver con la ayuda. Si no tenemos ese deseo de ayudar, pues va a ser complicado que tengamos el deseo de que la iglesia pueda motivarse y avanzar y hacer lo que debe hacer como iglesia. Hablaron 4 puntos. 1, se habló de especializado en cierta clase de servicio. Especializado en cierta clase de servicio y ministerio. Segundo, enfatiza el levantar al que sufre y al caído. Tercero, se compadece y actúa con el cansado y cargado. Cuarto, da la mano aún al que sufre por su propia torpeza. Vea, incluso le ayuda, ¿verdad? A pesar de que fue torpe y que no hizo las cosas correctas, pues la persona tiene ese deseo de ayudar. Y por último, sirve al Señor a pesar de la misma crítica. Si tiene el deseo de ayudar, muchas veces se le va a levantar la crítica, ¿verdad? Al que tiene el don de ayuda. La crítica buena y la crítica mala. Bueno, no hay ninguna crítica buena, todo es crítica mala, ¿no? Entonces, pero pues algunas personas lo ven como algo bueno o como algo malo, ¿verdad? El receptor al que se le critica es el que debe de acomodarse, saber si es malo, o es bueno o es malo. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con la parte esencial de la ayuda tiene que ver con servir al Señor a pesar de que te critiquen. A veces cuando haces lo bueno, algunos dicen, por metiche me llevé la crítica, ¿no? Y no es que haya sido metiche, sino que en realidad tiene esa acción de ayudar, se compadece de poder ayudar a los demás y a veces se trae una crítica con las personas o de las personas hacia él. Y luego por último, ¿viste exhortación? Luego por último vimos exhortación, que es el acto de consolar según Romanos capítulo 12, verso 8. Juntos leemos, dice, es la habilidad y la capacidad de alentar, de consolar, de fortalecer, de animar, de desafiar y aún reprochar a otros. Ayuda al sugerir y reprender en amor. Muy bien, tiene 3 puntos juntos. Primero, capacitado en establecer acciones positivas y preciosas. 2, inspira a hacer decisiones al dar a conocer la bendición de hacerlo. Y 3, busca la oportunidad en el ministerio de consejería. Muy bien, ahí están los 4 dones que vieron la vez pasada. Hoy vamos a ver 3, misericordia, repartir y hospitalidad. ¿Ok? El servicio lo vamos a ver en el siguiente sábado. Muy bien, vamos con la primera. Ahora sí, permíteme la primera. Misericordia. Vamos a orar y luego iniciamos. Padre amado, gracias porque creemos, Señor, que todo lo que tú nos estás enseñando a través de este curso, Padre, tiene que ver específicamente con toda la bendición que queremos hacer en tu iglesia. Queremos verdaderamente estar capacitados, preparados, Señor,
y sobre todo listos y entendidos lo que podemos hacer y para qué nos trajiste a esta iglesia, lo que en realidad queremos realizar o queremos hacer en la iglesia. Te ruego, Señor, que dirijas la vida de cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, entender tu palabra y que nos permita, Señor, servir con toda devoción y con todo el anhelo de nuestro corazón. Si hay algo, Señor, que nos ha incomodado por nuestra indisciplina, Señor, enséñanos que tú hablas de la disciplina, hablas de la santidad, hablas de la pureza y nuestros pensamientos y nuestros actos deben de ser puros. Te ruego, Señor, que nos dirijas entonces y que nos des esa pasión, Señor, por servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Misericordia. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 8. Misericordia. En el Antiguo Testamento Dios dijo esta palabra: misericordia quiero antes de holocaustos, o en lugar de buenos sacrificios y holocaustos. Romanos capítulo 12, 8. Leemos juntos, dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo tiene que hacer, según la Biblia, el que hace misericordia? ¿Cómo debe hacer el trabajo el que tiene la misericordia? ¿Lo debe de hacer qué? Alegremente, lo debe de hacer contento. Recuerde que todas las cosas que usted hace para el Señor, no lo hace, todas las cosas que usted hace, no lo hace para el hombre, sino para con el Señor. Entonces, hacer el trabajo y hacer las cosas para el Señor tiene, hermanos, que ayudarnos a nosotros a entender que Dios es un Dios de gusto, es un Dios que nos bendice, ¿verdad? Con hacer todo, incluso hasta la muerte. El mismo Jesús lo hizo con el contentamiento en su corazón. No lo hizo con tristeza, no lo hizo con falsedad, no lo hizo con hipocresía. El hecho de estar en la cruz, podemos entender que Jesús lo hizo hasta con todo gusto por la salvación de la humanidad. ¿Ok? Dice la parte que tenemos ahí en la habilidad, leemos juntos, dice: es la habilidad y capacidad de captar necesidades cuando otros no las advierten. Segundo, tiene disposición a dejar sus asuntos personales para brindar apoyo y ayuda. Aquí voy a centrarme un poquito. Cuando la iglesia no tiene la disposición de dejar sus asuntos personales para brindar apoyo y ayuda a su misma iglesia, está frita la iglesia. La iglesia no crece, la iglesia se vuelve floja, la iglesia es conformista, la iglesia es controversial, la iglesia es problemática, la iglesia es rebelde, porque no hay misericordia. Por eso Dios mencionaba en el Antiguo Testamento diciendo: misericordia quiero antes que trabajos o sacrificios. Y la misericordia tiene que ver con la disposición de dejar los asuntos personales para brindar apoyo y para brindar ayuda. Y también tiene la habilidad y la capacidad de captar necesidades cuando otros no las advierten, cuando otros no las pueden ver. Esta persona que tiene la misericordia tiene la capacidad de captar esas necesidades donde Él está pronto para ayudar, para servir, para trabajar, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso hay personas que en algún momento pueden descifrar y pueden decir: tengo una necesidad en tal lugar y queremos que nos apoyen o queremos que nos ayuden. A lo mejor en el caso de la persona no está viendo por el bien común de él o de ella, sino está viendo la necesidad que existe en otro lugar
y puede trabajar y puede servir. ¿Ok? Esa necesidad y esa ayuda, a veces dejamos nuestros asuntos personales, llámese trabajo, horarios, familia, llámese pasatiempos, educación, el área donde tú puedas estar. Si tu prioridad son las cosas personales, si tu prioridad son atender aquellas cosas más que el reino de Dios, tú no tienes el don de la misericordia. Tienes el deseo de ayudar, pero no con la misericordia que se debe de hacer. Hay gente que está comprometida, pero que no está involucrada. Comprometida, sí, porque dice a la hora que sea. Involucrada es que está comprometida a la hora que sea, en el momento que sea. E involucrado es ¿qué hay que hacer? Hay que pintar, hay que limpiar, hay que quitar, hay que construir, hay que evangelizar, hay que visitar, hay que discipular. En todo está involucrado. Y hay personas que pueden estar muy comprometidas. Usted ha visto aquellas personas que tienen un nombramiento y solamente fingen que fungen, pero no fungen. ¿Sí? Tienen un nombramiento porque están comprometidos, pero no hacen su función porque no están involucrados en el trabajo. Entonces, Dios nos pide a nosotros compromiso y que estemos involucrados. No que finjamos, es que podamos fungir en el trabajo que se nos fue dado. Y hay personas que incluso sin nombramiento, hay personas que sin necesidad de ser puestos en una lista o un nombre o pasar al frente, son personas que todo el tiempo tienen la misericordia y no importan salir en las mejores portales de la información, ya sea de la iglesia o de la organización. Hacen el trabajo. Son los que muchas veces incluso hacen el trabajo sin ser vistos y no les importa si se les remuneró o no se les remuneró, si se les honró o no se les honró, si se les aplaudió o no se les aplaudió. Esas personas tienen verdaderamente la camiseta puesta de la gran misericordia por. ¿Ok? Un ejemplo de la misericordia en la Biblia. Un personaje que haya sido misericordioso. ¿Dónde? El buen samaritano. Sí. ¿Por qué el buen samaritano? En el buen samaritano, usted va a encontrar, incluso Jesús hace la pregunta después, ¿no? ¿Quién de ellos tuvo misericordia? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le respondieron? El último, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Vayan. ¿Y qué dijo? Y hagan lo mismo. El personaje del buen samaritano nos enseña a nosotros la buena misericordia de la que Jesús está hablando. Y como Jesús era Dios, la buena misericordia que en realidad nosotros deberíamos de tener. Y la buena misericordia, hermanos, es de la A a la Z. O sea, es de inicio a final. No es un trabajo a medias. Hacer misericordia es lo que el buen samaritano hizo. Dice que para empezar pasaron dos primeros. Uno que era un levita y después, ¿y estos dos de dónde venían? Del templo. ¿Quién era el levita? Los que tocan. ¿Y quién era el sacerdote? El que predica. Ay Dios. Y dice que el levita, ¿qué hizo? Viendo, pasó de largo. ¿Y el sacerdote qué hizo? Viendo, chismeó, pero no hizo nada. Pero el tercero dice que no teniendo nada que ver
con un judío y un samaritano con un judío no se llevaban, y el que estaba herido era un judío, este samaritano pasó, vio, checó y fue movido a misericordia, porque él tenía el don de la misericordia. Y entonces, ¿qué hizo? Comenzó su labor. ¿Qué hizo? Tomó, dio de beber, untó algo, aceite en sus heridas, usó su cabalgadura, él se fue caminando y la mula, el burro, lo que haya llevado, lo llevó hasta donde estaba él, mesonero, que era la Cruz Roja, el hospital 30 camas, lo llevó al Ángel del Mar, ¿no? ¿Y qué le dijo? Cúrenlo, sánenlo completamente. Y sacó de su dinero y pagó con su tarjeta. Y luego, ¿qué dijo? Aquí ténganmelo hasta que se recupere todo. Y cuando se recupere, entonces, ¿qué dijo? Yo vendré otra vez y si hay algo que pagar, yo lo pago. Wow. Diga conmigo, wow. Híjole. Eso fue un golpe al corazón, hermanos, ¿no? Imagínate nada más. Lo lleva al Ángel del Mar porque 30 camas no lo quisieron recibir. Lo lleva al Ángel del Mar, lo entrega y le dice, páguenlo. Pagó todo y hay que pagar cuando regreses. Eso es tener palabra. ¿Cuánto cuesta la noche en el Ángel del Mar? A ver, hermano, ¿usted estuvo en el Ángel del Mar? ¿Alguien que haya tenido a alguien en el Ángel del Mar? ¿Cuánto cuesta la noche? ¿Por noche? Sí, dependiendo, ¿no? ¿La noche? ¿Del día? Santo Dios, 80, imagínense. Y aquel hombre, no se sabe si era rico o era pobre o de clase media. No se sabe si cuando fue tuvo que vender lo que tuvo y venir y pagar al mesonero porque tenía que pagarlo. O no se sabe si llegó a 30 camas y dijo, ¿tienes sin bienestar? Sí, bueno, entonces que entre, ¿no? Concluyo y cierro el paréntesis. Muchas veces nosotros hacemos un trabajo a medias. Un trabajo a medias. Y aquí nos va a pegar a nuestro corazón. Porque muchas veces no tenemos esa misericordia. Venimos y hacemos y queremos hacer nada más lo que podemos hacer. No, a mí me dijeron que barriera este pedacito y este pedacito voy a barrer, este pedacito y ya. Siervo inútiles somos porque solamente hacemos los que nos pidieron hacer. Pero el que tiene misericordia no solamente barre su parte, barre, hace, y si no le dé tiempo, consigue a alguien que lo venga a hacer y él le paga, y si hay que volver a hacer, vuelve a pagar otra vez. Wow. A veces ni la iglesia tiene misericordia con los de afuera, menos va a tener misericordia con los de adentro, menos tiene misericordia con nadie. ¿Sí está entendiendo? Entonces, si usted tiene el don de la misericordia, cuando usted me diga, yo salí con el don de la misericordia, wow, yo quiero que todos salgan con el don de la misericordia, porque van a ser más allá de lo que nos pidieron que hiciéramos. Entonces, el don de la misericordia es eso. 3 puntos a entender. Número 1, primero dice, a ver, pónganos. Muy bien, 3 puntos a entender. ¿Está fallando? Ok. Primer punto, díganlo. Juntos, 2, 3, 4. Sensitivo a la miseria de la gente que sufre. Dijo el apóstol Pablo, primero los de la casa de Dios. Después, el resto del mundo mundial. Segundo, atraído a la gente que está, ¿qué cosa? Atribulada. Aquí el don se está refiriendo más hacia las necesidades de la gente,
Pero ese no solamente tiene que ver hacia la gente, también tiene que ver hacia todo lo que el mundo que le rodea. Tercero, tiene la capacidad única de entender el sentir de la gente que sufre. Cuando alguien está sufriendo, ay, ya le dio en el corazón. Mire, el que tiene misericordia no se anda quejando, hermanos. Ay, a mí me pusieron a mí a limpiar acá. Sí, voy a limpiar, nada más yo vengo, estoy aquí solo, esto y lo otro. No, hermanos, ese no tiene misericordia. Ese solamente tiene ayuda y a veces ni ayuda. Nada más atrasa, no ayuda. El que tiene misericordia no se queja. Tiene la capacidad para sentir el dolor de la gente. Entonces, si usted tiene eso, misericordia, usted sabrá qué va a hacer con este don. Número 2, segundo don, repartir, que tiene que ver con compartir. Romanos 12:8 lo vuelve a decir otra vez. Juntos leemos: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo tiene que repartir la persona? A ver, alguien que tenga otra versión por ahí que diga aparte de liberalidad. ¿Alguna otra versión aparte de la 60? ¿Esa es nueva versión internacional? A ver, ¿qué dice? Liberalidad, repartir, se puede entender con generosidad o generoso. El don de repartir es un don que es una ala de las personas que tienen la ayuda, el servicio y la misericordia. Por eso está dentro de esta parte, ¿no? Entra dentro de este grupo. Las personas que tienen el don de repartir entran en este grupo de las personas que ayudan, de las personas que ven la necesidad para servir. ¿Ok? Leemos juntos, dice, tiene la habilidad y capacidad de compartir de sus bienes materiales. ¿Cuál es la forma? La habilidad y la capacidad de qué? ¿Qué va a sentir primero el que tiene el don de repartir? ¿La habilidad y la capacidad de qué? De compartir lo que tiene. Y de compartir lo que sabe que tiene que compartir. Por eso volvemos otra vez al de aquel hombre del buen samaritano, que fue generoso, que compartió más de lo que podía compartir, dando al Señor más de lo que debió de dar para con la persona necesitada. Esta persona que tiene el don de repartir comparte de sus bienes materiales. Segundo, reconocen que Dios les ha dado lo que poseen y deben compartirlo con los demás en un sentido de liberalidad o de generosidad, con alegría y en amor. Este tipo de persona no anda viendo si fue mucho o si fue poco, si lo necesita o no lo necesita. La persona ve la necesidad en aquello y lo comparte, lo da a manos llenas. Y este dar y este compartir ayuda y bendice tanto que ¿sabe qué? Dios no se queda con nada de lo que tú le das. Si tú le diste o si tú das, el Señor te lo devuelve
mucho más de lo que tú diste. Por eso regularmente las personas que reparten, por eso dice por ahí el dicho, ¿no? El que parte y reparte, le toca. Las personas que dan, siempre usted lo va a ver más bendecido de los que no dan. Hay un pasaje en Proverbios. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. La otra parte dice, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Vámonos. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Me gusta estimular a la iglesia cuando hay que recoger alguna ofrenda o algo. Unos dan a manos llenas. Traes lo que tienes y lo das. Pero siempre reciben más de lo que van a dar. Las personas que tienen ese don de repartir, tienen esa oportunidad de dar. Siempre dan, y con una sonrisa. Y prefieren quedarse ellos sin nada, pero siempre dan. Pero ¿sabe qué? Son tan bendecidos que por eso siempre están dando. Entonces, ¿quiere que el Señor le bendiga? Dé. Por eso yo le decía, quite ese piso viejo que tiene para que llegue el nuevo. Y llegando el nuevo, llegaron las demás cosas. ¿Qué otra cosa como iglesia tienen agarrado que son cosas viejas y de antañas? Sáquelo para que llegue las cosas nuevas. Un vino nuevo nunca se va a poner en un vaso viejo. Un buen vino se pone en vaso nuevo. Cuando la iglesia sabe dar, la iglesia es tan bendecida. Cuando la iglesia es coda y no ofrece, no da, la iglesia misma se amarra la bendición de Dios. Alguien nos los enseñó diciendo, ¿ves este vaso? Está lleno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si lo sigo llenando? Se sigue esparramando. ¿Pero por qué? Porque es todo lo que contuvo. Pero tómate ese poco de agua y lo vacías. Y que la ley del vacío es el llenado. Ya lo vaciaste, se vuelve a llenar otra vez. Hay una historia con Eliseo de una mujer con las tinajas de aceite. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que llenaron las tinajas, que buscaran todas las tinajas que había. Y llenaban y llenaban y llenaban y llenaban de una tinajita de aceite que tenían. Llenaron hasta que el propio hijo les dijo, cuando le preguntaron, ¿hay más tinajas? Dijo, ya no hay tinajas. Entonces la historia dice que al instante se acabó el vino. Perdón, el aceite. Ya estoy poniendo vino. El aceite. Entonces, ¿qué pasó? Solitos nosotros nos cerramos las puertas con son bendición. Esto pasa igual que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las personas que tienen créditos. Si pagas, te dan más. ¿Y qué te dan? ¿Lo mismo? No, te aumentan. Este es el principio de la confianza. Te dan más y te van subiendo más y más y más. Porque eres ¿qué? Bien administrador, buen pagador. Los bancos andan buscando gente que les administre el dinero. La bendición es para aquellas personas, no para el banco. Pero cuando a una persona le queda mal, ¿qué hace el banco? Te cerraste las puertas.
¿Ok? En el don de repartir es lo mismo. Cuanto más repartes y das y das y das, Dios siempre te va a bendecir a ti. Cuanto más siembras para la obra del Señor, siempre el Señor te va a dar mucho más cosecha. Tres cosas que tenemos que ver ahí. Entonces, darlo con generosidad, con alegría y en amor, ¿verdad? Primer punto, dice que hay tres cosas que tenemos que hacerlo. Número uno, juntos, sentido de cumplimiento al compartir y cubrir, ¿qué cosa? Las necesidades. Hay un sentir de cumplir y de compartir cuando cubrimos necesidades en las personas. Hay un sentir, hay un sentido. Número dos, ¿qué dice? Se gozan al poder compartir y apoyar a otros ministerios. Se gozan. Ay, hermanos, que vamos a tener esta capacitación. Y los niños, la hermana dice, pues yo necesito la capacitación, pero no importa, hermanos, yo les apoyo con los niños. ¿Hay gente aquí de eso? Se gozan en participar y en suplir aquellas necesidades, aunque no tiene nada que ver con su ministerio incluso. No se aferra a un solo ministerio al decir, no, a mí me pidieron nada más esto y esto es lo que voy a dar. Esto es para lo que el tiempo me alcanza, para lo que la hora me alcanza, para lo que el trabajo me alcanza y no puedo dar más allá de lo que puedo. A veces, hermanos, el sistema de administración, las de afuera, no es la misma que el sistema administrativo de las cosas del reino de Dios. Chocan, son muchas veces diferentes. Mientras que allá tienen que ver números, aquí actuamos bajo la fe y la siembra. A las afueras la cotización son números y si no tienes el dinero no le entras. En la iglesia la cotización son números, pero aquí actuamos por fe. No nos alcanza, pero nos tiene que alcanzar. Y en el sistema de afuera no. Las cosas lo vemos de manera diferente. Porque a veces tenemos que por eso a veces tenemos que actuar de una manera más de fe que en las cosas que uno puede tener. Y para comprobarles, en la Biblia hay un montón de pasajes donde la Biblia menciona, donde rompe la regla de lo administrativo en lo secular. Por ejemplo, le voy a enseñar uno. Los peces y panes. ¿Cuánta gente tenían que alimentar? Primero 4,000 y luego 5,000. ¿Y los panes eran? 3 panes y 2 peces. ¿Cuántos eran? 5 qué? Panes. ¿Y cuántos peces? ¿Cuántos eran siempre? 5 panes, 5 peces y 2 panes. ¿Estás seguro? Vaya a la Biblia. Vaya a Mateo. También aparece en Lucas. ¿Cuánto? 5 panes y 2 peces. ¿Para cuánta gente? Para 5,000 gentes. Ni niños ni mujeres. O sea que había una multitud, 5,000 hombres, cada quien con su mujer, son 10,000. Cada uno con un hijo, 15,000. Pero esas familias no eran de un hijo, eran de muchos, ¿no? La tribu completa. Ay, Señor, dijeran alguien, ¿no? ¿Para cuánta gente estaban pensando? Un administrador secular que hubiera dicho,
No alcanza. Y más si llega alguien como yo que le gustan los panes, pues se los acaba a todos y no hay más. Y alguien que llegue que le gusten los peces, pues solamente para ellos. Pero en la fe, el Señor hace que esto se multiplique. Y tanto alcanza que dice que al último, la canasta dice que sobraron ¿qué? 12 canastas. Una canasta para cada discípulo. ¿Cierto o no? O sea que cada quien hizo su grupito y recoja cada uno de ustedes los sobrantes que habían quedado. ¿Cómo sucedió eso? En nuestro ámbito terrenal no cabe esa parte. Entonces, el que reparte, hermanos, se goza al poder compartir y apoyar otros ministerios y tiene el sentido de cumplimiento al compartir y cubrir necesidades. Tercero, el gran sentido de la mayordomía está basada en que todo es de Dios. Para el que reparte, el sentido de la mayordomía está basada en que todo es de Dios. Los administradores de la iglesia tienen que tener también este don de repartir, porque saben que todo es de Dios. Si hay un administrador que considera que no es de Dios todo y que puede dar lo que quiera, quítenlo. Si hay un administrador que no está dando su economía en donde tiene que estar, quítenlo. Porque delante de los ojos de Dios no está correcto. Tiene que tener el gran sentido de la misma mayordomía, basada en que todo es de Dios. Y por último, tiene que llegar al sacrificio para poder dar. Muchas veces las personas llegan hasta el sacrificio para poder dar. Muy bien, voy a concluir con la última parte, creo que ya me tardé más tiempo. Hospitalidad, Romanos capítulo 12, verso 13 y 1 de Pedro capítulo 4, verso 9. Vamos a irnos a Romanos 12, verso 13. Ya lo tenemos juntos. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Muy bien, vamos a 1 de Pedro capítulo 4, verso 9. Primera de Pedro capítulo 4, verso 9. Juntos, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. La hospitalidad, hermanos, para aquellos que tienen ese don, tiene la habilidad y la capacidad de ¿qué? Subraye en su libro o en sus hojas, de recibir y poder compartir lo que tiene en su casa. A veces no tenemos buenas cosas en casa, pero lo que tenemos ponemos a disposición. Desde un vaso, luego se ve, desde un vaso de agua que tú das, eres bien hospitalario. Pero si no llegas ni a un vaso de agua el tiempo que estás ahí en tu casa, no tienen nada del don de hospitalidad, ¿no? Tienen la capacidad de recibir visita y poder compartir lo que tienen en su casa. Esos tipos de personas, siempre que van a su casa, siempre hay uno o dos personas que los tienen en casa. Son de las personas que todo el tiempo dicen, mi casa es su casa y aquí tiene lugar para
Donde comen uno, comen todos. Y muchas veces se quita el pan de la boca para darle, o bien le da el lugar mejor para que él pueda disfrutar su estancia. Entonces, el que tiene el don de la hospitalidad, hermanos, tiene que ver con hacerlos sentir bien en casa. Esos que tienen los don de hospitalidad son los que deben de estar de ujieres en la iglesia, porque hacen sentir a las personas como en casa. ¿Ok? Entonces, a veces pasamos a personas, o están personas que tienen la cara más de enojona que de agraciados, ¿no? Espantan a la gente en lugar de hacerlas sentir partícipes. 3 cosas que tenemos que ver en este don de hospitalidad. Juntos conmigo. Amor muy especial de compañerismo. Les encanta estar en compañía de los demás. Les encanta sentir bien a las personas y hacerse partícipes de ello. Segundo, tienen la capacidad de preparar alimentos ¿de qué? De forma rápida, sin previo aviso. Ay, no se vayan porque yo ya hice algo. ¿Quién le pidió? Nada, su corazón. Dice de preparar alimentos. A lo mejor no es buena cocinera, pero prepara alimentos, ¿no? Y tercero, considera su hogar como un vehículo para practicar ¿qué cosa? Otros dones. Ahora que si el Señor nos permite en un tiempo iniciar células, quienes deben dar su casa, para empezar, los que van por delante son aquellos que tienen el don de la hospitalidad. Porque esas personas pueden hablar, pueden tener gente en casa, se sienten bien teniendo gente en casa. Pero una persona que no tiene, y es que hermanos, no todos tenemos todos los dones. Porque si todos tuviéramos todos los dones, no necesitamos. Pero no todos tenemos todos los dones. El hecho de que considera un hogar como un vehículo para practicar otros dones no quiere decir que la persona que tiene el don de hospitalidad puede entonces compartir el evangelio, puede discipular, puede visitar, puede predicar, puede hacer todo y va a hacer todo. Y en realidad, note usted en dónde se inician las iglesias. Según la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos los que todos los que en su casa iniciaron una iglesia, todos tenían el don de la hospitalidad. Eran personas que daban sus hogares específicamente para el inicio y para el avance del reino de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, que tenemos este tipo de don cuando estamos dispuestos a dar nuestra casa como primero, como nuestro don. 2, también lo podemos trabajar o lo podemos servir en la iglesia como un grupo de ujieres que hacen partícipe bien, ¿verdad? Que tienen el de la misericordia, la gracia, el contentamiento, que les gusta estar en compañía de los demás, que sienten una frescura de un abrazo, de un apretón de manos, ¿verdad? De un saludo, de una cordialidad. Pero las personas que no tienen este don no deberían tomar esos ministerios. Vuelvo a decir lo mismo como el de los que son administradores o tesoreros en la iglesia. Si no tienes ese don del que ya hablamos, no deberías de estar allí. No debería de estar ahí. Porque le está haciendo un problema, le está creando un problema al ministerio. Lo mismo sucede. Es como, por ejemplo, los maestros de niños. ¿Quiénes deberían de estar ahí? Los que tienen el ¿qué? El don de la enseñanza, la vocación.
Porque si no lo tienes y nada más estás cubriendo un lugar, ¿qué estás haciendo ahí? Te vas a volver un problema dentro del ministerio. Entonces, por ahí dice el dicho, zapatero a sus zapatos, ¿no? Hoy viene con muchos dichos, pastor. No, Jesús decía, ¿oíste que fue dicho? ¿No? Entonces igual yo les digo, ¿no? Para que se pueda acomodar específicamente donde deben de estar. Nuestro cuerpo, somos la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y el cuerpo debe estar ubicado en cada uno de sus áreas donde debería de estar. Anhele todos los dones, pero ejecute uno o dos bien ejecutaditos. De que puede anhelar todos los dones los puede anhelar. De que el Espíritu Santo se los dé, eso sí no sé. Cuanto más dones tienes, escuche, esto va a romper nuestra cabeza. Cuanto más dones tengas, más responsable eres delante de Dios. Y cuanto más dones tengas y más responsable eres delante de Dios, también más privilegiado eres, pero también más humilde deberías de ser. Porque si todos los dones que el Señor te va a dar te va a engrandecer y ponerte un ladrillito te va a marear arriba y te vas a sentir el grande de todo y no eres humilde, vas a fracasar. Entonces necesitas anhelar todos los dones, ejecutar los que consideras que tienes en realidad y que no pasen de 2, máximo 3, pero 2 bien ejecutaditos para que le deje oportunidad a los demás a que ejecuten también sus dones. Y mire, importantísimo. ¿Sale? Hay gente que tiene el don de la hospitalidad, que le encanta que haya mucha gente en casa. Pero hay otros que no tienen el don de la hospitalidad, que todo el tiempo están encerrados en sus casas, nada más del templo, de la iglesia a su casa, de la casa al trabajo y del trabajo a la iglesia. Y no me traigas más personas porque nada más no tengo ni tiempo para darles alimento, ni quiero que estén aquí, me aburre la presencia de muchos, prefiero estar solo. Si es de esas personas, no pasa nada, no tienen los dones, no se sienta mal, no los tiene. Pero si usted lo tiene y la hermana Ana, la hermana le encanta a la hermana, ¿verdad? O al hermano tener mucha gente en casa, ay, no sé cómo pueden vivir así, ¿no? Bueno, es que tiene el don y esa es una bendición. Pero hay personas que no tienen ese don, ¿ok? Entonces, si no tiene ese don, no se sienta mal. Si todo de los dones que ya hemos estado hablando todavía no llega al suyo y dice, ninguno de esos tengo, pastor. Bueno, espérese, a alguno de los que viene va a tener, ¿verdad? Y si usted dice, pasé la lección pero no me encuentro ningún don, entonces lo voy a encerrar en la oficina y le voy a decir, ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? Porque a lo mejor andamos mal ahí, ¿no? ¿Cierto o no? A lo mejor andamos mal, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy hablando aquí con gente que nada más no con el Señor. Y lo primero que hay que hacer es eso. ¿Ok? Póngase de pie. Vamos a agradecer al Señor por ese tiempo. Padre amado, gracias. Te ruego que seas tú quien dirijas nuestra vida. Hasta ahora, Señor, hemos visto ya un buen grupo de dones. Nos faltan algunos, Señor, por lo menos otras 2 semanas más para concluir este tiempo y comenzar con nuestro test del descubrimiento de dones. Yo te ruego que a la iglesia, a todos, incluso a aquellos que no pudieron estar esta vez, les permitas a ellos, Señor, mantenerse ocupados en algo que tienen que hacer. Los queremos estimular al amor y dice tu palabra en Hebreos, a las buenas obras. Aún cuando vemos que tu día, el gran día del Señor, se acerca. Yo quiero, Señor, que los encuentres a ellos sirviendo y trabajando en algo que tienen que hacer.
y no le permitas a ninguno de los que están aquí dejar de disfrutar la gran maravillosa obra tuya de introducirnos al trabajo y al servicio de la iglesia que tenemos aquí en Aeropuerto. Te ruego que nos hagas partícipe entonces. Te ruego que nos hagas parte del servicio que tenemos que hacer en la iglesia. Y de esta manera hacer crecer esta iglesia más de lo que sabemos que todos podemos crecer. Te agradecemos infinitamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.